Bueno, pues empezamos, amigos y amigas. Bienvenidos al curso este de Sabiduría Antigua para una nueva era. Y bueno, pues como cada día vamos a hacer un momentito de silencio para centrarnos, ¿ok? Bien, pues vamos a continuar. Hoy toca la segunda parte de la lección 10, hablaba sobre el control del pensamiento. Recordar que en cualquier momento podéis levantar la mano virtual que tenéis y tomar la palabra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos el día anterior, que decía que la energía sigue al pensamiento, el pensamiento es la fuerza creadora en el universo y nada se puede crear sin él, todo lo que existe en el universo primero ha sido pasado por el pensamiento, primero ha sido una idea. También dijimos que la mente existe independientemente del cerebro y continúa existiendo después de la muerte del cuerpo físico. O sea, una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. ¿Vale? El cerebro es como con un aparato de radio que está en contacto con la parte de nuestra aura forma la mente. También decíamos que ninguna acción ni ninguna emoción se origina por cuenta propia. Siempre, tras una acción o una emoción, hay un pensamiento detrás. Estamos convencidos de que sabemos cómo pensar, pero no, o al menos son pocas las personas que saben cómo hacerlo. Si os dais cuenta, siempre en vuestra mente está habiendo ideas, pensamientos, la mente va funcionando, pero digamos que no somos nosotros los que estamos generando estos pensamientos, sino que los pensamientos van apareciendo ellos solos, sin que nosotros tengamos intención ninguna de pensarlos. ¿Ok? Cada pensamiento que generamos también crea un patrón a lo largo del cual la energía fluye. Aquí he puesto una nube, pero digamos que es una energía, una forma de pensamiento que se expande por el universo, ¿de acuerdo? Y este patrón, esta energía que hemos generado con el pensamiento, depende de lo fuerte que sea, de la fuerza que tenga, puede estar afectando a nuestro entorno y a las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? Por lo general, lo primero que sucede cuando empezamos a meditar es que la mente se torna desordenada, brincando de una idea a otra. Y llamamos a esto la mente tipo mono. ¿Ok? O sea, cuando los que seáis nuevos en la meditación, si empezáis a meditar, no pasa nada. Al principio tratamos de calmar la mente, pero la mente sigue eh, como el mono, ¿no? Saltando de un pensamiento a otro. O sea, aun cuando estemos convencidos de que estamos pensando, en nuestra mente hay solamente una pequeña cantidad de enfoque y mucha cantidad de actividad de trasfondo. O sea, lo que hemos visto antes, ¿no? Que prácticamente no somos nosotros los que estamos generando pensamiento, sino que el pensamiento se produce en la mente. La mente, su función es esa, generar pensamientos y no para, ¿no? Dice, se estima que al menos el 75% de nuestras enfermedades son ocasionadas por los pensamientos y las emociones. Y sobre todo cuando hay conflicto entre pensamiento y emoción, entre lo que queremos y lo que vemos que realmente hay que hacer, y hay una contradicción, eso crea, digamos, una energía negativa que normalmente se puede somatizar en el organismo, ¿no?
Una forma efectiva de contrarrestar los pensamientos obsesivos es llevar a cabo visualizaciones y hacer afirmaciones positivas, lo cual, o sea, hacer visualizaciones y afirmaciones positivas también es más efectivo que la oración cuando pretendemos ayudar a alguien. O sea, hacer una oración no tiene la misma fuerza que cuando hacemos una visualización o cuando hacemos afirmaciones positivas. Y estas visualizaciones y afirmaciones positivas no solamente pueden servir para pretender ayudar a alguien, sino también pueden ayudarnos a nosotros mismos. También cuando estamos intentando mentalmente o en la acción intentar ayudar a alguien, no podemos cambiar su karma, pero cada pensamiento tiene su resultado, ya sea positivo o negativo. O sea, que la ayuda no será seguramente como nosotros vamos a querer, tendrá la ayuda que sea, pero nosotros también al intentar hacer esa acción vamos a tener un efecto kármico hacia nosotros. La persona que envía el pensamiento recolecta el karma generado, el cual puede ser positivo o negativo basado en las motivaciones que tengamos cuando hemos enviado el pensamiento, ¿no? Esto de aquí es muy importante, creo yo, ¿eh? A lo largo de nuestras vidas hemos dado el control a nuestros padres, a las figuras de autoridad, a la opinión pública y a nuestros amigos. Hemos cedido nuestra habilidad de pensar. Ahora es un buen momento para tomar el control y ser dueños de cada pensamiento que generemos. Esto no es nada fácil, ¿eh? Y veamos por qué hay un bombardeo de información generando opinión que es increíble y nosotros somos las víctimas de todo eso, ¿no? Pero hemos de ser fuertes y tratar de que los pensamientos los generemos nosotros y que solamente cuando es un pensamiento ajeno, que nosotros lo razonemos y veamos si tiene sentido y lógica para nosotros, ¿no? Pero no hacer caso de lo que digan por ahí fuera, ¿no? Mirad, dice, los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, son seguramente los más importantes medios a través de los cuales se refuerza la impotencia interiorizada en las sociedades modernas. Cuando se dice impotencia interiorizada, es esa sensación que tenemos de que no nos gusta el mundo que vemos, pero tenemos la sensación de que no podemos hacer nada. Esto es una impotencia interiorizada que además está promocionada por estos medios de comunicación. Dice, el poder y la cobertura de los medios masivos ha alcanzado proporciones casi increíbles. El 97% de los hogares de Estados Unidos, el 90% de los de China y más del 80% de Brasil tienen como mínimo un televisor. El auge de los medios de comunicación de masas representa un fenómeno relativamente nuevo en el mundo. Hasta principios del siglo pasado, casi toda la humanidad recibía información y conocimiento transmitidos por personas a las que conocían y en las que confiaban, que eran nuestros padres, los mayores, médicos, maestros, líderes religiosos, etc. ¿Vale? Pero hoy esto ha pasado a la historia, ¿no? Hoy los medios de comunicación de masas han suplantado de una manera efectiva muchas de estas fuentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el niño medio de 5 años se pasa 20 horas semanales viendo la televisión y es sometido al impacto de miles de anuncios comerciales y por término medio un niño hasta la edad de 18 años ve aproximadamente, por ejemplo, 40.000 asesinatos en la televisión y con toda seguridad habrá participado a través de los videojuegos en muertes ficticias pero muy realistas, con las plays. Quizás sea igual de perturbador el grado de concentración que existe en el control de estos medios. Hoy en día, 50 grandes corporaciones dominan la industria global de medios de comunicación y tan solo 9 de estas corporaciones ejercen la mayor influencia. Asimismo, tan solo 50 firmas
de relaciones públicas producen la inmensa mayor parte de la publicidad mundial y solo 10 de ellas representan el 70% de los ingresos globales por publicidad. La información que recibimos está cada vez más filtrada por las grandes organizaciones, con lo cual obtienen sus grandes beneficios y les interesa mucho crear creencias, crear opinión, ¿vale? De hecho, las opiniones generalizadas que tenemos en la sociedad vienen precisamente de estos medios de información. Y mirad ahora lo que va a aparecer, que es, bueno, muy, muy perturbador. Pero es cierto, mirad. No sé si esta imagen es real de la persona que dice esto, pero lo que está escrito es increíble. Dice, soy publicista, eso es, contamino el universo. Soy el tipo que te vende mierda, que te hace soñar con esas cosas que nunca tendrás. Siempre hay una nueva novedad para lograr que la anterior envejezca. Hacer que se te caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi profesión, nadie desea tu felicidad porque la gente feliz no consume. Tu sufrimiento estimula el comercio. Para crear necesidades resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas y tú eres mi blanco. Imaginaros, esto es, creo que es absolutamente cierto, ¿vale? Cuidado con lo que estamos pensando, cuidado con lo que hacemos en nuestra vida, porque dice, en mi profesión nadie desea tu felicidad porque la gente feliz no consume. Entonces, siempre se está generando una sensación de vacío, de tal, para consumiendo intentar llenar ese vacío que tenemos, ¿vale? Bueno, pues eso. Ahora es un buen momento para tomar el control y ser dueños de cada pensamiento que generemos. No es fácil, pero seamos conscientes de todo esto. Mientras nos dejemos llevar por la corriente de las masas, podremos reclamar que no somos responsables por nuestros pensamientos. Sin embargo, seguiremos sufriendo las consecuencias por los mismos, de modo que mejor nos valemos por nosotros mismos. Dejemos de permitir que sean otras personas las que creen pensamientos por nosotros y pasemos a convertirnos en productores de pensamientos que estén concebidos apropiadamente. Seguramente que no es fácil pensar, pero sí que podemos razonar y analizar la información que nos viene de fuera. De la misma forma que esto que estamos haciendo ahora, os estoy leyendo un libro que nos da ideas, lo mismo, estas ideas tenemos que analizarlas y ver si realmente encajan en nosotros, si son lógicas. Pero lo que no podemos hacer es que esto que estamos leyendo ahora lo asumamos como algo que es nuestro, ¿no? Asumir estas ideas. No, hemos de asumirlas cuando las analicemos y veamos que tienen sentido para nosotros, ¿no? A muchas personas les aterra estar solos con sus pensamientos. Muchas personas cuando no hacen nada se aburren infinitamente y necesitan estar siempre haciendo algo. Pero este no debería ser nuestro caso, ¿no? Tenemos que crear espacios de quietud y silencio en nuestras vidas. Es así como podremos comenzar a examinar nuestros pensamientos y observar sus efectos. Si estamos siempre ocupados, atareados, haciendo algo, entreteniéndonos con la televisión, con la radio, con la música, etcétera, no damos tiempo a tener ese proceso de razonamiento interno, ¿no? Dice el libro, comencemos el día con un periodo de meditación, aunque tan solo sea de 5 o 10 minutos. ¿Okay? Cuando aprendemos a controlar el pensamiento, adquirimos mayor claridad en nuestro pensar. Dice, habla de 3 prácticas espirituales. Dice, para la persona que desee seguir el sendero espiritual, hay 3 cosas que deben incluirse en su práctica. El estudio, la meditación
y el servicio a la humanidad. Son tres pilares importantes en aquellos que queremos ir progresando a una velocidad un poco más rápida que la que evoluciona normalmente el resto de la humanidad, ¿no? De estas tres, el estudio, la meditación y el servicio, dice, de estas tres, el servicio a la humanidad es la más importante. Pero sin las dos primeras, sin el estudio y la meditación, nuestro servicio se verá limitado a lo que cualquier persona de buen corazón podía proveer. O sea, cuando estudiamos y meditamos, estamos mejor capacitados para poder ayudar a los demás. Es mediante el estudio y la meditación que adquirimos un entendimiento mayor sobre cómo es que la vida funciona y la sabiduría que nos llega a través de la contemplación y la meditación nos convierte en un instrumento valioso para levantar a nuestro prójimo, para poder ayudar. Debemos hacer algo práctico con el conocimiento que hemos adquirido. El conocimiento que nos sirve para utilizarlo es un conocimiento banal. Está ocupando un espacio que no sirve para nada, ¿no? Vamos a hablar ahora de la meditación y dice, tanto la meditación como la contemplación son cruciales para el progreso espiritual. Sin ellas no podríamos esperar llegar muy lejos. Uno de los objetivos de la meditación es obtener un contacto confiable con nuestro yo superior o alma. Pero mientras exista en nuestras vidas un drama emocional, no podremos lograr ningún nivel de meditación que sea significativo. O sea, hemos de estar en una situación más o menos calmada para para que la meditación tenga algún efecto valioso, ¿no? Las perturbaciones de la mente tienen el efecto de que todo se nubla y oscurece. Nada se puede ver con claridad. La meditación lo que va a hacer es que al principio nos va a costar mucho, pero va a conseguir que estas perturbaciones se vayan aplacando poco a poco. Sin meditación no podemos aprender a controlar nuestros pensamientos. Dice, no obstante, la meditación no debe ser solo una actividad, hemos de convertirla en un estado de ser. Quiere decir que igual que el que es religioso y, bueno, dice que es religioso y va los domingos a misa por la mañana y luego se olvida, pues poco religioso es, ¿no? Lo mismo la meditación que podemos hacer cada día durante media hora o una hora, si luego volvemos a nuestro estado natural, de tener los conflictos de siempre y tal, pues de poco sirve. La meditación hemos de convertirla en un estado de ser, es decir, intentar que este estado meditativo, este estado de atención, de no reacción, etcétera, sea algo en nosotros normal, que intentar estar permanentemente en este estado meditativo, ¿ok? No es solamente el estar media hora o una hora meditando al día. También dice, hagamos del meditar cada día un objetivo en nuestras vidas. Y bueno, ahora empezamos con la segunda parte. Tere. Sí, antes de que empiece con la segunda parte, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, irme a la parroquia, a misa, si cuando salgo a la calle y veo a una persona mayor que necesita el brazo no se lo doy? Es un ejemplo, ¿vale? Claro. Sobre el servicio, pues puedo decir, porque lo estoy viviendo, que si no fuera por lo del voluntariado del cáncer que estoy haciendo todos los días, pues seguramente ya estaría lo que ha perdido. Porque yo soy una persona que cuando yo voy allí me transformo, porque el que va allí va a contarme lo que le pasa y yo lo tengo que escuchar y le tengo que decir que podemos ayudarlo. Fijaros, es importante.
un Sí, mira, poquito. el otro día estuve viendo un vídeo que se colgó en YouTube de la OTS, de la Organización Teosófica de Servicio, donde intervenía un miembro de la Sociedad Teosófica que está haciendo un servicio para la gente de la calle, los mendigos y tal, y hablaba de la importancia de este servicio, no solo de la ayuda que puede estar prestando a aquellos que lo necesitan, sino el efecto que tenía en él mismo. O sea, él estaba aprendiendo un montón, él se estaba transformando un montón haciendo el servicio que estaba haciendo. O sea que el servicio es algo muy importante para nosotros, ¿no? Loli. No, yo antes cuando estabas hablando bueno, de que los medios de comunicación nos influyen tanto, que no sabemos pensar y tal, yo iba pensando todo el rato en lo importante que es la educación. La educación que nos eduque en unos valores profundos, en unos valores bueno, pues eso, de ayuda, de no competencia. Lo que pasa que también comprendo que es muy difícil, ¿no? Porque yo que he trabajado como maestra, pues he visto maestros que pensaba yo mejor se hubieran dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, y no solo los maestros, sino las familias, pero también te das cuenta que las familias también a veces tampoco no tienen, y no estoy hablando yo he encontrado familias muy humildes, con muy pocos conocimientos, ni títulos, ni nada, pero que educan a los chicos en unos valores muy profundos, ¿no? Entonces yo eh, contrarrestar todo lo que estamos viviendo, pues solo se me ocurre que es a partir de eso, de inculcarle a los chicos, a las chicas, valores, hablar mucho, mm, porque es la única manera que tenemos. Y yo lo veo con mis hijos, lo vi con mis nietos, ¿no? Claro, ellos se dejan llevar, y entonces es a partir de la familia y también la escuela, evidentemente, que puedes ir dándole unos valores diciendo, mira, no, esto lo hacen por esto y no hay que dejarse llevar. O sea, es un trabajo muy arduo, pero creo que es lo único que podemos hacer, bueno, no sé, supongo que hay más cosas, para contrarrestar todo esto que tú estás diciendo, porque eh, ponernos de culo a lo que está pasando, o sea, a los medios de comunicación, no podemos. Pero ir inculcando a los chicos que sepan ver las cosas, que no se dejen llevar, no sé, todo un trabajo muy profundo y sobre todo para mí educar en valores es la base, porque a veces incluso los adultos, ¿no? Hay momentos en que te dejas llevar, pero como tú tienes unos valores, de seguida reculas y dices, no. O sea, te das cuenta, eres como más consciente, ¿no? Pero no sé, es lo que a mí se me iba ocurriendo mientras tú ibas hablando, que es muy difícil, ¿eh? Porque las familias están también muy desorientadas. O sea, antiguamente, yo tampoco creo que antiguamente fuera todo perfecto, porque de unido la cantidad de cosas que nos metían de todos los sitios. Pero las familias estaban como más seguras, porque tenían unos patrones fijos y actuaban así y ellos estaban tranquilos, ¿no? Ahora las familias están muy desorientadas, mm, no saben y es complicado, pero bueno, hay que ponerse. Gracias, Loli. La verdad es que el tema de la educación sería un tema para tratar en muchas reuniones, porque hay mucho que hablar de la educación. Y evidentemente las familias tienen una responsabilidad grande, pero en este mundo está muy complicado. La familia estamos a veces desbordados, no hablo ya por mí, hablo en general, ¿no? Estamos desbordados de Los obligaciones, horarios, o sea, los la conciliación horarios. familiar es básica. Todas estas Sí, cosas es un son muy problema. importantes. Y luego tenemos, digamos, yo recuerdo en mi época que mis padres eran un referente para mí y mis abuelos, el maestro. Hoy día tenemos un problema y es que no somos referente de nuestros hijos.
El referente son los amigos, la televisión, la Bueno, internet. pero yo pienso, Ramón, con eso respecto a eso, no sé si es que yo he sido siempre muy crítica, pero yo tenía muy claro lo que no me gustaba Ya, ya por sé. ejemplo, de cosas que yo decía, no, yo, eso, o sea, a ver, referentes hasta cierto punto, o sea, los valores sí, porque en las familias, pero muchas cosas también había que planteárselas, ¿eh? Que no era todo maravilloso, ni muchísimo menos, y había que ser crítico antes, ahora y siempre. Siempre sí. Y curiosamente, la educación es tan importante que incluso en la política la usan como, también como arma de propaganda, porque cada gobierno diferente trata de hacer su propia reforma de la educación y no hay una continuidad en el sistema educativo, sino que cada dos por tres se está cambiando el sistema educativo, ¿no? Yo he En fin, vivido 5 reformas educativas en mi vida laboral. En 36 años, 5 reformas. O sea bien, que echa cuentas. sí. José Antonio. Sí, no, abundaba sobre la información de Loli, ¿no? Este tipo de personajes, los influencers, que modifican la cabeza, el espíritu y el corazón de nuestros hijos. Y la diferencia de lo que decía Loli, y tú, evidentemente, con nosotros, es que lo estamos oyendo, te estamos interpretando, creo que bastante bien. Y el hecho de que estemos todos nosotros aquí haciendo este curso es que realmente la disciplina, las ideas que nuestros padres y determinados maestros, sí, también han incidido sobre nosotros, nos ha dejado que no somos, eh, no nos dejamos controlar tan excesivamente como hoy en día se están manipulando a los críos. Tú les enseñas a los niños hoy. Es decir, mira, esto tiene que ir por aquí, por aquí, por allí. Y viene un influencer de estos que yo ni los conozco porque no me conecto nunca no me encuentro nunca con esta gente y te dice que, bueno, que hay que ponerse los calzoncillos en la cabeza porque es moda. Yo qué sé, tú ves estas cosas y realmente es que te asombras mm, de la poca incidencia que tienes tú hoy. No, no, yo diría que los padres actuales, no nosotros, los padres actuales tienen esa poca incidencia que tienen sobre sus hijos, que se decantan por esos estímulos externos de los influencers, yo nunca me acuerdo de cómo se dice la palabreja esta, o cómo se llaman, los influenciables estos, los influenciadores sobre muchos temas, música, moda, forma de ser, qué comer, qué vestir, etcétera, ¿no? Era que abundaba lo que decía Loli, nada más, eso es todo, gracias. Sí, sí, así es. Pero bueno, ya como decía al principio, es un tema muy interesante y muy complejo que daría para tener unas cuantas reuniones para profundizar en el tema de la educación. Bueno, vamos a seguir nosotros. Ahora toca hablar de un capítulo que se llama Raja Yoga y continúa diciendo el libro, la meditación es la clave para el control de los pensamientos y las emociones. En los países de Oriente, las enseñanzas del Raja Yoga contienen en sí la ciencia de la meditación y control de la mente. Las enseñanzas del Raja Yoga es la ciencia de la meditación y el control de la mente. ¿Okay? Pregunta este señor que hay por ahí en el libro. Dice, he escuchado acerca del Raja Yoga, pero no estoy seguro de saber qué es eso. Dice, los vocablos yoga y religión derivan de fuentes similares. La palabra religión viene del latín y significa reconectar, reamarrar, reunir. Dice, ¿qué es lo que se reconecta? Pues el yo inferior o la personalidad es lo que debe reunificarse con el yo superior o alma. En el descenso de la conciencia espiritual hacia el mundo inferior o material, llega un momento en que hay una desconexión entre la naturaleza superior
y la naturaleza inferior o animal. Recordáis siempre el proceso aquel de involución y evolución. O sea, en el proceso de involución éramos, digamos, mucho más espirituales, pero, digamos, con una conciencia, digamos, como vacía, ¿no? Sin ser consciente de muchas cosas, pero había una espiritualidad. Cuando llega el momento de que llegamos abajo y empezamos a subir, hay una desconexión. Se ha creado, nos hemos identificado con nuestra parte provisional, con nuestros vehículos. Hay esta desconexión con lo que realmente somos, ¿no? Entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior o animal. Y esto es lo que se trata de reconectar con el yoga, ¿vale? Conectar lo inferior con lo superior. Dice, en sentido alegórico se tiende un velo entre los campos o esferas terrenales y espirituales. No importa si lo llamamos velo o desconexión, pero es algo muy real, aunque también resulta necesario en determinada etapa del desarrollo espiritual. O sea, resulta necesario precisamente para esto, para a través de caernos, tropezar, de equivocarnos un montón de veces, ir aprendiendo. Este es el proceso de aprendizaje. Si estuviéramos conectados con nuestro yo superior, pues seguramente no estaríamos aprendiendo lo que aprendemos cuando estamos desconectados, ¿no? Los seres humanos somos cautivados por las atracciones y seducciones existentes en el mundo inferior. Estas atracciones o juguetes mágicos, que es lo que la parábola aquella que vimos al principio del curso, estas atracciones en forma de deseos emocionales son la base del crecimiento durante este periodo. Si hubiésemos sido conscientes por completo de nuestra naturaleza más espiritual, no hubiésemos sido cautivados y no tendríamos la experiencia requerida para un crecimiento en conciencia continua. Sin este velo no seríamos capaces de adelantar. Por lo tanto, la religión debería ser el vehículo para reconectarnos con nuestro yo espiritual, pero esto funciona únicamente para los seres humanos más perspicaces, ¿vale? Esperar, que todavía no ha dicho muchas cosas de la religión, ahora continúa, ¿no? Para el resto de las personas, la religión organizada se convierte en solo una forma más de satisfacer las necesidades emocionales personales. La religión organizada se convierte en una forma más de satisfacer las necesidades emocionales personales. Muchas religiones han sido infladas y distorsionadas, alejándolas así de su pureza original para servir a las ambiciones personales de las llamadas autoridades de esas religiones. Estamos de acuerdo, ¿no? Estas llamadas autoridades, quienes operan estas organizaciones con la misma efectividad y determinación que se haría en cualquier gran corporación. O sea, las religiones se inician de una manera, digamos, con unas ideas claras, hay algún maestro, alguien que digamos que está en contacto con su yo superior y nos habla, nos dice tal, y de ahí surge entonces la religión organizada, que al final se va distorsionando, la idea inicial se va cambiando, se va modificando y al final acaban siendo autoridades con un poder hacia los feligreses, ¿no? Entonces, la religión ha perdido mucho del objetivo inicial. Tere, a ver qué nos dices. Lo siento, pero tengo que hablar. A ver, primero, yo no me considero católica, apostólica y romana. Me considero una persona que es cristiana, ya está. Segundo, he tenido la suerte de estar en una parroquia viva, de mente abierta, donde, mi respeto a todo el mundo, por favor, mi respeto, donde el Dios que siempre le estamos pidiendo, ay Dios mío, que me dé, ay,
que no existe. Lo he dicho otras veces. Dios es una gota de agua en tu corazón. Tú eres un Dios en potencia. Allá, Tere, Dios es el simplemente, amor. ¿estás de acuerdo en lo que estamos hablando? De que la Porque religión... han hecho mucho daño. Vale, Han hecho muchísimos daños. Todo ha sido dogma, dogma, dogma. Pero ya, yo he tenido la suerte de estar en una de mente abierta. pues enhorabuena, Tere. Pero sí, siempre hay la excepción que confirma la regla. Manuel, Hola, buenas tardes. Bueno, quería comentar, hacer un pequeño comentario. Sí que es cierto, yo entiendo o pienso que la religión evidentemente une lo inferior con lo superior, ciertamente. Porque las religiones son es la madre de la filosofía y al mismo tiempo es la base de la filosofía. No se puede entender la religión, por ejemplo, cristiana sin el platonismo, evidentemente, o sin Aristóteles. Y si no, ahí tenemos al primer gran doctor de la Iglesia, que era Tomás de Aquino. La pregunta, por ejemplo, que me hago es, ¿la conexión siempre hay que hacerla con un método? Yo creo que no. Yo creo que la persona tiene implícita dentro de ello si sabe buscar o no sabe buscar, o si se sabe conectar o no, sin necesidad de recurrir a nada. Si tienes ayuda o de verdad es espiritual y lo quieren causar por una religión, yo creo que es aprovechable. Eh, lo de la perspicacia, bueno, ahí medio de acuerdo. Es verdad que, que probablemente de la gente que va a las iglesias cristianas, de cualquier culto, pues probablemente el 80% no tiene ni idea de qué va su religión ni conoce nada. O sea, eso es así, simplemente. Habrá quien lo sabe, pero la mayoría no sabe ni lo que hacen allí. Y luego, por último, sí que es verdad, las autoridades religiosas siempre han intentado, claro, digamos, poner el estatuto de la religión a su servicio para manipulación, lógicamente, pero lo han hecho todas las religiones, lo han hecho todas, ¿eh? Todas. No hay más que ver, por ejemplo, en el hinduismo, yo cuando he estado en, en, en la India, por ejemplo, ver cómo tratan a la gente y cómo siguen existiendo las castas. Y luego, pues bueno, yo creo, y además lo digo sinceramente, que de las menos manipuladoras hoy en día a nivel eh, mm, parroquia es la católica. Dentro de las cristianas, la católica. La católica es la que menos influencia hace hoy en día en la gente. Porque la católica se prepara el culto, se hace el culto y el sacerdote coge y se larga. Y les invito, si no, que vayan a una de carácter, pues por ejemplo, bautista o anabaptista. Van a ver la manipulación que hay ahí, que hasta cobran el 10. Algo prohibido desde la antigüedad por el judaísmo y que se sigue cobrando. O sea que manipulaciones, digamos, las hay en todas las religiones. Me refiero a esto porque siempre que se habla de religión se tiende al tema del catolicismo, ¿no? El catolicismo es verdad que ha habido una gran manipulación y crímenes y de todo, pero bueno, eso es una hoja pasada, es una hoja pasada. Eso pasó también con el Islam y ha pasado con todas las religiones. Pero hoy en día creo que es aunque sea un Estado y tengan bancos y tengan mucho poder, pero creo que es la que menos se está metiendo. Las pequeñas congregaciones son las que más manipulan. Es tremenda la manipulación a la que someten al personal. Además, se conocen, los pastores conocen perfectamente a su gente y saben cómo manipularlos, de dónde cogerlos y cómo cobrarlos el diezmo. Nada más, solo era eso. Gracias. vale, Manuel, gracias. No te puedo decir nada porque no conozco el resto eh, de lo que hay en el cristianismo. No conozco a los testigos de Jehová, a los protestantes, etcétera. Solamente sé que la religión, el cristianismo, o sea, lo que es el mensaje de Jesús, está muy distorsionado, tanto en la católica y no sé en las otras si está más o menos distorsionado. Pero bueno, lo que tenemos claro es que esto, las religiones, el budismo, yo he estado también en la India y he visto
como el hinduismo y el budismo no tienen nada que ver con lo que dicen los Vedas o con lo que decía Buda, ¿no? O sea, había una frase el otro día que vi en el Facebook que ponía, no seas cristiano, conviértete en Cristo. No seas budista, conviértete en Buda, ¿no? O sea, ser budista es eso, es decir, está muy distorsionado las ideas budistas o las ideas de los maestros que han generado estas religiones, ¿no? Que de hecho el budismo no es una religión. Bueno, Patricia. Hola hermanos, muy buenas tardes o noches por allá. Bueno, yo nada más tengo una pregunta. ¿Hay algunas religiones, por ejemplo, como la Testigos de Jehová aquí en México, en donde no permiten lo que sería la transfusión de sangre? En ningún Mi punto sitio. de vista es que el fanatismo es lo que corrompe cada religión, porque se pierde, ¿no? Realmente el equilibrio al cual va enfocado. Ya convirtiéndose en fanatismo, pues se pierde todo. Gracias. Claro, claro. La idea tiene que ser que, bueno, el que es cristiano o el que es islamista o el que es budista, entender que hay otras religiones, que cuál es el Dios verdadero. O sea, hay un único Dios. Tanto da que le llames Alá, como que le llames Dios, como que le llames Brahma, en fin. Pero lo que no tiene sentido es ese fanatismo y pensar que yo en mi religión iré al cielo y los otros, como no son de mi religión, van a ir al infierno. O sea, estas cosas absurdas que incluso se han ido promocionando desde dentro de las religiones también, ¿no? En fin, evidentemente el fanatismo es algo que no va bien en nada, incluso en el deporte tampoco tiene sentido el fanatismo, ¿no? Que eh, gente de un equipo o de otros estén peleando no tiene sentido. Bueno, vamos a continuar. Dice, ese tipo de religión organizada, esta religión que luego ha sido inflada, distorsionada, que tiene muy poco que ver para reconectarnos con el alma. Si no creemos que esto es así, observemos cuidadosamente a los miembros más ardientes y fervorosos de una congregación y encontraremos egos, orgullo y ambiciones personales. Aquellos miembros que logran un progreso espiritual por lo general lo hacen a pesar de y no gracias a la organización. Y esto va un poco en la línea de lo que decías, Manuel, ¿no? O sea, no necesariamente la religión o la meditación, el Raja Yoga, no es seguramente lo que te va, no es necesario para reconectar con tu alma. Seguramente hay muchos caminos para reconectar con tu alma, ¿no? Y la gente que son, pues eso, cristianos, budistas, islamistas, etcétera, porque en el Islam, por ejemplo, están los sufís, que es algo a mí me fascina, tienen frases preciosas, ¿no? Pues por lo general, todas estas personas que han conseguido esta espiritualidad elevada, lo hacen a pesar de y no gracias a la organización. ¿Okay? Bien, las escuelas de yoga. Dice, yoga es una palabra en sánscrito que significa unión o conexión, más o menos lo mismo que hemos visto antes que significaba religión. Y también pretende darle a la humanidad la capacidad de reconectarse con el yo superior. De entre los millones de personas que practican alguna de las diversas formas de yoga, pocos han encontrado la manera de conectarse con el alma. O sea, el yoga, el Raja Yoga en concreto, es una ciencia que muy efectiva, pero hay que saberlo hacer, hay que comprometerse, en fin, no solamente es decir, me siento a meditar y ya está, sino que implica muchas más cosas, ¿no? No hay diferencia si tratamos de lograr esta reconexión mediante la religión o alguna otra práctica, o sea, o meditando o simplemente haciendo el servicio o, en fin, hay muchas otras formas de que una persona pueda, digamos, avanzar espiritualmente y llegar incluso a la iluminación, ¿no? Los pocos que tienen éxito lo logran debido a su habilidad para discernir lo que es verdadero de lo que no lo es.
así como por un esfuerzo inteligente y concertado para que esto se dé, ¿vale? O sea, si queremos evolucionar, no es necesaria ni la religión ni la meditación. Hay muchas formas de hacerlo, pero digamos son medios que nos van a ayudar si sabemos utilizarlos correctamente. La clave para la iluminación la podemos encontrar en cualquiera de las religiones principales, pero hay que buscar profundamente y saber cómo distinguir entre el oro y la calcopirita, o lo que se conoce comúnmente como el oro de tontos. O sea, lo más importante es saber discernir. O sea, eso de ir a la iglesia, o al templo de lo que sea, ¿no? A la mezquita, y seguir las instrucciones de un mediador, de un sacerdote, y luego irse y tal. Hay que utilizar la mente, hay que saber discernir y luego aplicar y practicar también todas aquellas ideas que son evidentemente beneficiosas, ¿no? Que hemos visto que merecen la pena. Todas las religiones que surgen de Abraham, yo diría que no solamente las de Abraham, sino también otras religiones que no proceden de Abraham, poseen en su médula verdades puras. Las enseñanzas de la cábala, del gnosticismo, del sufismo, tienen todo lo requerido para la iluminación, pero solamente los estudiantes más serios podrán encontrarlo, porque ello depende no meramente de adquirir cierta información, sino de aprender cómo aplicar ese conocimiento de forma que nos ayude a comprender las leyes del universo. O sea, cualquiera de estos medios es bueno para iluminarnos, para evolucionar, pero claro, solamente los estudiantes más serios podrán hacerlo, ¿no? En el Salmo 119 dice: dadme entendimiento y yo guardaré tus leyes. Y añade también el Salmo, dice: y la cumpliré de todo corazón. O sea, el aprender no es suficiente. Mientras no desarrollemos la sabiduría, estaremos sencillamente recopilando datos. Si solamente recopilamos datos, pues bueno, nos habremos vuelto muy eruditos, pero poca cosa más. En Oriente, las mismas verdades profundas se incluyen en el yoga, en el brahmanismo esotérico y en las enseñanzas budistas esotéricas. No importa dónde busquemos la verdad, esta no es fácil de encontrar. Debemos buscar en toneladas de mineral antes de encontrar una sola pepita de verdad. O sea, hay que buscar mucho para encontrar realmente lo que importa. Esta tarea resulta imposible si no hemos desarrollado el discernimiento y si no poseemos un conocimiento práctico sobre el mundo en que vivimos. Para poder alcanzar la meta, aquí pone que es necesaria la meditación. Ya hemos visto que hay otros medios también, ¿no? Existen varias escuelas de yoga, de la misma manera que hay innumerables interpretaciones de una filosofía religiosa dada. Siempre hay sectas de cualquier religión, ¿no? Casi todo el mundo en Occidente está familiarizado con el Hatha Yoga. Es lo que hace la gran mayoría de gente que va a escuelas de yoga. Lo que practican es el Hatha Yoga. Es una forma de yoga para el cuerpo físico. Aunque este tipo de yoga es una gran forma de ejercitarse y un buen comienzo hacia la reconciliación con el alma, el mismo, o sea, el Hatha Yoga, tiene un alcance limitado y requiere de la práctica de otros tipos de yoga para poder adquirir la iluminación. El Karma Yoga es otro tipo de yoga físico y de hecho karma significa acción. Aquellas personas que trabajan en refugios y que hacen trabajo voluntario para ayudar a los pobres y necesitados están practicando el Karma Yoga. Bueno, yo creo que habría que cuestionarlo un poco. No todo el que está haciendo trabajo voluntario está practicando el Karma Yoga. El Karma Yoga, si habéis leído el Bhagavad Gita, si no lo habéis leído, evidentemente, os lo recomiendo porque es precioso. En el Karma Yoga, en el Bhagavad Gita se define como precisamente el karma de la acción, pero claro, la acción
sin esperar resultados a cambio. O sea, la acción desinteresada, impersonal y aquella acción que se hace porque tengo que hacerla, porque es lo correcto, pero luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Si, ¿vale? El efecto que tenga no es lo que yo voy buscando. Lo que yo voy buscando es hacer lo correcto y luego que ocurra lo que ocurra. Alguien había pedido palabra y ahora no recuerdo quién es porque ha bajado la mano. Bueno, seguimos. Manuel, vale, pues Manuel, di. ¿Quieres decir algo, Manuel? Sí, perdón, tenía acabado. Sí, no, en este, por ejemplo, estoy muy de acuerdo en lo que has comentado. Además, creo que es bastante interesante. Eh, pero, por ejemplo, el Salmo 19 es uno de los salmos más importantes, porque el Salmo 19 señala los 22 senderos. Son los 22 senderos de conocimiento que están engendrados en letras. Se engendran en letras. El tema es lo que decías. eh, la gente se impregna muchos de estudiar cábala o de decir que son sufís, pero no sienten el sufismo. Probablemente la vía iniciática abrámica más importante puede que sea el sufismo, puede que sea el sufismo, pero tampoco se está haciendo ningún favor, por ejemplo, de cómo funciona el resto del Islam a esta, digamos, a esta pequeña minoría mística, ¿no? Por lo tanto, pues exactamente, cada persona tiene que interiorizar y aprender y saber por qué hace algo. Y hay una cosa de antes, de lo que se habló antes, alguien comentó del tema de los testigos de Jehová y tal, lo de la sangre. Pero a ver, los testigos de Jehová, aunque yo estoy en las antípodas de ellos, hay que tener en cuenta que se basan en un judaísmo muy antiguo y muy arcaico. Y en el judaísmo antiguo no se puede ni siquiera tocar la sangre prácticamente. O sea, al menos infundir, porque para el judío en general, no digo nada para los antiguos, que es de donde emanan los testigos de Jehová, la sangre es lo que contiene el alma, perdón, el espíritu. Y cuando muere uno, el espíritu se va y tú no te puedes comer el espíritu de alguien, cuidado. Por eso ni puedes meterle el espíritu de otro. Lo ven desde ese punto de vista y por eso los judíos cuando hay atentados y tienen que recoger muertos, recogen la sangre, ¿eh? Con jeringuillas y se la llevan, ¿eh? Caray. Cuidado, esas personas si lo hacen de verdad de fe, yo nunca estaría en contra. Puedo estar en contra de que a un hijo no lo hagan y haya que recurrir a un juez, por ejemplo, para salvarlo porque no quieren hacerle una transfusión. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se haga eso. Pero son lógicos con sus pensamientos. Si de verdad lo hacen y estarían dispuestos ellos a dar su vida si tuvieran ese problema, un problema de que necesitaran una transfusión, entiendo que son coherentes. Y el problema muchas veces es la incoherencia que tenemos, ¿no? Con el tema de practicar una religión. En la India, lo mismo que decías que has estado, yo cuando estuve fui a ver a los Sikhs cómo trabajaban, también al hinduismo, eh, pues vi a varios hindúes que salieron y le pegaron una paliza a un chico porque estaba pidiendo la puerta, ¿eh? Ya. Y acababan de salir del templo. O sea que, tremendo. El ejemplo que me dieron a mí. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. Patricia, Yo tengo una pregunta, a ver si me pudieran responder a mi inquietud. Realmente, todo esto que nosotros aprendemos, que nos enseñan, la meditación, el actuar más o menos, ¿realmente lo llevamos al 100% a cabo? Porque al final de cuentas, independientemente, cada religión va a tener su propia verdad. Pero nosotros vamos a hacer la diferencia, que nos vamos a diferenciar en cada acto que nosotros hagamos, porque como bien decía el hermano anterior, ¿de qué te sirve ir a rezar, ir a misa, si al final de cuentas cuando tú sales de ahí, pues cometes el pecado a lo mejor de maltratar a una persona, de ir agrediendo, de ir no conectando con los demás, ¿no? Entonces yo siempre me he preguntado,
Realmente, toda esta información nos va a ayudar, pero realmente cada uno de nosotros vamos a tener que discernir y ejecutarlo, porque nadie nos puede obligar a hacer cosas que al final de cuentas no queremos. Pero si la espiritualidad es muy elevada, yo creo que independientemente he conocido mucha gente que es muy espiritual y que no ha tenido ningún conocimiento respecto a ninguna religión y lo siguen practicando porque pues, al final de cuentas son humanos y quieren ayudar a los demás, ¿no? Gracias. Bueno, Patricia, pero la pregunta que ibas a hacer, no, creo que no has hecho ninguna pregunta. Sí, realmente nosotros como con toda esta información que tenemos, ¿realmente lo llevamos a cabo al 100%? Ah, claro, O claro, nos las quedamos nosotros a claro, nosotros claro, mismos, ¿no? No lo claro, compartimos a los demás. Gracias. claro, claro. Ahí está la cuestión, o sea, todo lo que estamos haciendo, si luego nos olvidamos de esto, pues bueno, es un entretenimiento que estamos haciendo y seguramente hay quienes están, pues eso, yendo de charla en charla, de curso en curso, entreteniéndose, y como aquel que va a jugar a la petanca, o sale a dar un paseo, ¿no? Pero bueno, todo esto, yo a veces he dicho de que estamos demasiado, leemos demasiados libros, vamos a demasiadas charlas, tenemos muchos cursos, vamos a muchos seminarios y siempre estamos esperando al siguiente a ver si este realmente hace que yo me ilumine, no lo sé, ¿no? Pero realmente tenemos un montón de herramientas, hemos leído un montón de libros que realmente si los ponemos en práctica, si los cogemos y lo hacemos nuestros y aplicamos las enseñanzas que nos están dando, nos estaríamos transformando realmente. Pero claro, si venimos a entretenernos un rato porque nos estamos aburriendo o leemos un libro también muy interesante, pero luego lo olvidamos, pues todo esto no sirve para nada, ¿no? Evidentemente, tanto las religiones, la meditación, como estas charlas que estamos haciendo, todo esto tiene que servir para transformarnos y para aplicar las enseñanzas que estamos aprendiendo, ¿no? Si no, pues no sirve absolutamente de nada. Monse. Perdón. Y bueno, a mí me gustaría añadir una pregunta que al mismo tiempo es un comentario, depende de cómo se ponga el oído. A ver, sí. ¿Realmente hay alguien que sea o esté en condiciones o sea capaz, algún ser humano, ser humano, que sea capaz, que esté en condiciones de poder ver la evolución de otro, de poder juzgar la evolución de otro, de poder intervenir en la evolución de otro y de poder incluso ver su propia evolución? El ser humano yo muchas veces lo veo, incluso diría, ¿no?, que me veo a mí misma como un libro y un libro no se puede leer a sí mismo, ¿no? Entonces vamos evolucionando y vamos evolucionando a ciegas. Podemos poner la intención en la evolución, yo no digo que no, pero de ahí a poder juzgar, saber, valorar, evaluar la evolución propia o la de otro, yo eso lo veo como más en el lado de la arrogancia y del despropósito y la locura que en el lugar del asentamiento, digamos, en el sentido común y en el bien hacer espiritual. Bien, solamente es eso, ¿no? Ya está. Sí, sí, Monse. Yo creo que sí forma parte de la arrogancia si alguien piensa que ha evolucionado, que ahora ya estoy un poquito más aquí o más allá. Yo creo que eso es arrogancia. Ahora, observar cómo nos transformamos o cómo se transforma alguien cercano, yo creo que es posible ver cómo la gente va cambiando, si es que cambia, ¿no? Eh, en mi caso, yo te diría, tengo claramente que yo no soy el mismo
de hace 20 años, porque han pasado años, porque me he hecho más mayor, pero también he aprendido y he interiorizado muchas cosas y sé que yo he cambiado. Ahora, ¿hasta qué punto he cambiado? Pues no lo sé. Pero incluso yo también te digo que personas cercanas también observo cómo van madurando, van... Sí. Ahora, eso no significa que digas que hay escalones de evolución y mira, he subido un escalón o esta persona ha subido otro escalón. Yo creo que debemos de olvidarnos de dónde estamos en el nivel evolutivo. Eso, ahora, la transformación interna y la transformación de lo demás, yo creo que a mí me parece que sí que somos capaces de poder apreciar un poco. No sé si te estás de acuerdo. Georgina. Yo creo que un cambio evolutivo, digo, caray, estamos como que muy en pañales, pero sin embargo, si nos vamos a las virtudes cardinales, creo yo, en mi persona, yo voy a hablar por mí, ¿sí? Y que definitivamente sí, sí ha habido cambio, porque ahora ya me observo a mí misma más tolerante, más prudente, que son dos de las virtudes, las otras ahorita no me acuerdo cuáles son, prudencia, tolerancia y no sé qué más. Entonces, practicar ya eso con el entorno, primero laboral, que fue lo que hice, y después familiar, ¿sí? Porque de otra manera, en la pandemia, no, pues aquí nos hubiéramos matado, ¿no? Con la hija, con el nieto, y bueno, hubiera sido aquí todo un desastre, como lamentablemente lo fue en pandemia. Hubo situaciones, por lo menos aquí en México, muy fuertes, y se oía que familias completas se estaban matando, ¿no? Por la crisis de estar en confinamiento. Entonces, a mí me sirvió mucho porque entonces empecé a ver que ya estaba yo practicando estas virtudes cardinales, ¿sí? Yo no voy a hablar de las teologales, ¿sí? Porque no soy católica, no ejerzo ningún culto, pero sin embargo, sí, como bien dices, Ramón, yo no sé si ya empecé a medio subir un peldaño, quién sabe, pero lo que sí sé es que sí me he vuelto muy tolerante, muy prudente, hacia los demás, hacia cuando hablan, si son agresivos, prefiero oír, callar y nada más, ¿sí? Para no entrar en discusión y conflicto y ya que la gente se calma, pues ya vamos a dialogar, ¿no? Creo yo que es eso lo que estoy haciendo en este camino iniciático, esos pasitos, a lo mejor apenas para llegar al primer peldaño, ¿verdad? Quizá cuántos pasos más me faltan, pero como evolución, no creo, ¿eh? Pero pues yo creo que se empieza por caminar, ¿no? Es como los niños, voy a gatear primero y luego empiezo a dar mis primeros pasitos. Yo así me considero, voy como los niños, apenas dando un pasito, tambaleante, pero ahí vamos, ¿no? Es mi comentario, gracias. Gracias, Georgina. Sí, yo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, tengamos un poco de precaución, porque, y lo digo por experiencia propia, porque a veces pensamos que hemos logrado algo y resulta de que la vida no te ha puesto todavía el examen por medio, no te ha probado. Yo recuerdo, soy una persona muy activa, bueno, era más activa, ya con la edad soy cada vez menos, ¿no? Pero estuve una temporada trabajando la paciencia y pensé que, llegó un momento que pensé, oye, que me he vuelto una persona muy paciente, ¿no? Hasta que me vi en un atasco de tráfico y me di cuenta de que mi paciencia todavía tenía que trabajarla, ¿no? O sea que a veces cuando las circunstancias no te ponen a prueba, a veces pensamos que hemos logrado algo, ¿no? Y a veces todavía no lo hemos acabado de lograr, ¿no? Tere. Sí, a ver, sobre la evolución, tenemos que pensar que todas las almas no somos iguales. Hay almas nuevas, hay almas viejas. Entonces, yo no puedo pretender hacer lo que hace esa persona y que me gustaría, porque igual mi alma es todavía nueva y no viene con esto. Porque lo que evoluciona es el alma, no la personalidad. Y después, en lo que decía Monse, a ver,
yo creo que no debemos de juzgar a nadie. Cada cual tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, sin juzgar. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nadie? Y tercero, solamente lo que nos sirve en la vida para que otros sepan o bien querer seguir o querer atar o querer hacer es nuestra actitud, ni más ni menos. Y mucho lo que has dicho antes, sin pretender nada a cambio. Gracias. Gracias, Tere. José Antonio. Hola, hola. Sí, perdona. Antes de decir lo que pretendía, decirte que yo te puse a prueba tu paciencia muchísimas veces y Sí, ahí hay que reconocer que has aguantado. lo reconozco. Eso, eso tiene un mérito, ¿eh? La cuestión era, aplaudiendo a Teresa por lo que dice de almas viejas, almas nuevas, ¿no? Eh, Recuerdo y creo que haberlo comentado en algún en algún momento, que yo perseguía algo y no sabía lo que perseguía. Y estuve un tiempo con los protestantes, otro tiempo con otros y con otros y con otros. Estuve con varios y todos los abandoné en un momento determinado porque ninguno de ellos satisfacía absolutamente nada de lo que yo buscaba. Y no sabía lo que buscaba, sencillamente era muy jovencito. Llegué con mi padre a una situación, a un grupo, y allí me explicaron de que sí, que efectivamente mi alma debería ser muy vieja, o debía ser vieja, porque había avanzado o estaba en una situación muy adelantada. Esta situación la abandoné, los dejé absolutamente y hasta ahora no he vuelto otra vez a trabajar estos temas de la espiritualidad. Y estoy recordando todo aquel trabajo que hice en su momento y de los cuales ya había incluso hablado con Ramón, ¿no? De ello. Pero sí, efectivamente, creo que evolucionamos, eh, venimos con esa mochila famosa la que hemos estudiado, y si en un momento determinado buscamos soluciones dentro de esa mochila que pues, no la hemos conseguido abrir, no hemos sabido abrirla, pero está, lo buscamos en el exterior, no lo encontramos y en algún momento alguien nos dice, perdona, tú sí que puedes, tú esto, tú lo otro, te explica quién eres tú porque lo han analizado. Y son gente que tiene capacidad de ver y de analizar ese tipo de situaciones. Creo que mm, abandonar la capacidad que tienes de trabajo, como hacemos nosotros aquí, de intentar buscar algo mejor, pues creo que es de una lucha diaria que aplaudo. Gracias. Gracias. Gracias, José Antonio. Manuel. Sí, bueno, un comentario y una pregunta. Eh, Como ha dicho Josep antes, pues a mí me parece además muy legítimo que la persona busque, tarde años en encontrar, incluso nunca encuentre, sea un buscador eterno. Eso yo creo que nos pasa además a la mayoría, realmente. Pero hay una cosa que siempre me pregunto. ¿Quién y cómo evalúa si un alma es más o menos evolucionada en otra persona? Porque volvemos entonces a lo que dijo antes Montse Fuster, que una persona nosotros podemos ver o creer que, digamos, va tomando más conciencia, más conocimiento o no, pero solamente podemos creerlo. Es decir, podemos tener una hipótesis personal y una hipótesis nunca es una certeza. Esto es así de claro. Yo creo que es imposible que alguien sepa realmente cómo es, porque precisamente eh, yo creo que la sabiduría es interiorizar y preocuparte menos de qué hacen los demás. Creo que es eso.
Eh, por lo tanto, dejo esa pregunta, sobre todo de que quién y cómo se evalúa el alma de alguien, de la evolución que tiene un alma, porque lo he oído comentar muchas veces, ¿no? Y es algo que me pregunto, ¿quién tiene esa capacidad de evaluar un alma? De decir, este es un alma más vieja, más joven. No digo que no sea cierto, digo que quién y cómo. Es la pregunta si alguien puede responder. Gracias. Bueno, Manuel, pues yo la verdad es que no lo sé, no te puedo responder. Lo único que te puedo decir es que en la literatura que tenemos parece ser que sí hay, digamos, personas muy evolucionadas, maestros espirituales que pueden ver el nivel evolutivo de los discípulos que tienen o de alguien que... Pero bueno, ya te digo, eso te lo digo porque es lo que he leído en la literatura, pero yo no lo sé, ¿eh? Bueno, ahora Emilce y luego Montse. Bueno, buenos días a todos. Yo en Hola. realidad me hablo por mí, ¿no? Yo creo que no sé si es tan importante poder reconocer un alma antigua o muy sabia. En realidad a mí me cuesta tanto trabajo conocerme yo, hacer mi trabajo, que lo único que me llama a tener un poco o la mayor compasión hacia los demás, porque todos estamos en el camino. La evolución es la evolución misma de la vida uno, o sea, si comprendemos un poquito eso, cada uno en el escalón que está y haciendo sí desde el corazón y con sinceridad, desde lo mejor que puede, desde el mayor bien sin el egoísmo y sin esperar. Y después lo demás solo se nos va a presentar a nuestros ojos. Y si no se nos presenta en esta vida, seguramente tenemos otras para no desperdiciar esta, pero sí para la evolución. Seguro que vamos a ir evolucionando. Yo tengo fe en eso. Bueno, gracias. Gracias, Emilce. Monse. A ver, hablamos mucho y a menudo de maestros espirituales. Es fácil decirlo, maestro espiritual. Pero en realidad alguien sabría reconocer un maestro espiritual de verdad. ¿Alguien sabría detectarlo? Yo estoy convencida, convencidísima, de que el maestro más elevado de todos los tiempos puede atravesar nuestro planeta de punta a punta y no reconocerlo a nadie. O sea, ¿estamos preparados realmente para discernir tanto? Podemos quizá discernir en cosas pequeñas, en aquello que dices, ay, mira, tengo más paciencia que cuando era joven. Sí, claro, te has hecho mayor, has recibido unos cuantos revolcones de la vida y tienes más paciencia. Pero eso quiere decir que has evolucionado espiritualmente. No lo sabemos. Y lo vamos a saber cuando, no lo sé, cuando nos vayamos o seguramente podamos, si evolucionásemos mucho, podríamos verlo aquí antes de irnos, podríamos reconocer algo cuando nos vayamos. Yo no lo sé, pero sí sé que no estamos tan evolucionados como creemos estar y que ni siquiera estamos preparados para reconocer un maestro espiritual si lo viéramos por la calle. O sea, porque nos imaginamos cosas que realmente no existen. Un maestro espiritual es alguien muy bueno, muy cargado de bondad, que hace las cosas con mucho cuidado, que todo eso son No, tópicos y estupideces. Un claro, maestro espiritual puede ser un auténtico borde, no, puede ser una persona absolutamente intratable y ser no. un gran maestro. Yo conozco un maestro, Y ser un gran maestro. Y esa persona. después, conocer un maestro espiritual, ¿cómo lo sabes que es un maestro espiritual y que no es simplemente una persona a la que tú reconoces como tal? Que tú la reconozcas como tal no quiere decir que lo sea. Quiero decir que cuidado que nos movemos en un terreno que es peligroso. ¿Y es peligroso por qué? Porque podemos perder la cabeza en esto. Se puede perder la cabeza, se puede perder el discernimiento y el sentido común. ¿Por qué? Pues porque vemos muchas veces lo que queremos ver.
igual que damos muchas veces lo que creemos necesitar. Necesitamos nosotros y lo damos al otro. Vale, ¿no? El niño tiene frío, la madre tiene frío y abriga al niño. Y actuamos así, constantemente transfiriendo nuestras carencias y también nuestras abundancias. Pero, ¿eso quiere decir que sabemos algo? Yo prefiero decir abiertamente que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Gracias, Monse, porque estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y seguramente si nos encontrásemos con algún maestro de verdad, igual lo volvíamos a crucificar, ¿eh? Y realmente nuestro nivel evolutivo, estoy hablando del nivel medio de la humanidad en el cual nos encontramos, nuestro nivel evolutivo deja todavía mucho que desear. Aunque somos almas viejas en el sentido de que llevamos muchas encarnaciones, somos almas todavía muy jóvenes. Y solamente tenemos que echar un vistazo de cómo está el mundo, lo cual significa que realmente estamos todavía en la infancia de la humanidad. Si hubiéramos evolucionado un poquito más, el mundo estaría de diferente manera. Yo recuerdo cuando yo tenía 25 años más o menos, 22, 23 años, que acabó el franquismo, murió Franco y se estuvo viviendo una época de transición muy, muy bonita, donde yo participé mucho y tal, y yo veía una conciencia en toda la gente y decía, no sé, la gente está mentalizada, concienciada y solidaridad, y han pasado 40 años y resulta de que estamos al revés, hemos vuelto para atrás, o sea, no hay tanta conciencia como yo pensaba. Esto va así como las ondas, ¿no? Subiendo y bajando, subiendo y bajando. No estamos todavía, no hemos logrado un gran nivel evolutivo la humanidad, la mayoría. Y cuando digo la mayoría, creo que estamos incluidos todos por ahí, no sé si alguien más quería decir algo. Bueno, pues si no hay más, continuamos. Hemos dicho lo último, hemos hablado del karma yoga, que es el karma de la acción, pero la acción desinteresada y sin esperar nada, sin esperar resultados concretos, sino los que vengan, ¿no? Y dice aquí que la Madre Teresa de Calcuta, es un ejemplo perfecto de una persona que practicó el karma yoga. O sea, que era activa y hacía lo que tenía que hacer y, bueno, luego que ocurriera lo que tuviera que ocurrir, ¿no? Pero practicar este tipo de yoga implica algo más. Significa que debemos estar presentes en todo lo que hacemos. Claro, cuando uno está presente, está de una manera diferente que si está pensando en lo que le ocurrió ayer, en los problemas que tuvo, los problemas que tendrá mañana, etcétera, ¿no? Ya sea que estemos lavando los platos o leyendo un libro, estemos presentes, estemos en el ahora. Esto es un tipo de yoga que cualquier persona puede practicar. Realmente es muy interesante tomar esta actitud de estar presente cuando estamos limpiando, cuando lavamos los platos, cuando cocinamos. O sea, yo, hablando por mí, hay cosas que me gustan más y me gustan menos, ¿no? Pero miro de disfrutar cada cosa que hago. Esté limpiando, esté cocinando, esté leyendo un libro. Trato de disfrutar lo que estoy haciendo. Pienso de que si lavo los platos, pues bueno, luego voy a tener mi casa limpita y ordenada y lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, hay que estar presentes y disfrutar lo que se está haciendo. No hacerlo por obligación, con desidia. Pues esto es un tipo de yoga que se puede hacer. Como hemos estado hablando antes, el yoga no tiene que ser solamente sentarnos a meditar, sino que tiene que ser una actitud de la persona, ¿no? Luego está el Laya Yoga, que comprende prácticas que tienen que ver con los chakras, con los vórtices de energía que se encuentran en puntos específicos del cuerpo etérico. Este Laya Yoga es algo parecido al Kundalini Yoga.
Los chakras principales incluyen el chakra raíz, que se llama Muladhara, es este de aquí, el Svadhisthana, Manipura. Estos 3 centros están todos asociados a nuestra naturaleza inferior o animal, y los mismos están bien desarrollados en la mayoría de las personas. O sea, nosotros estos 3 chakras los tenemos bastante bien desarrollados, aunque podamos tener algún bloqueo en alguno de ellos, ¿no? Estos chakras que se encuentran en la base de la espina dorsal, el de abajo, el otro en el sacro y uno en el plexo solar, que es este de aquí. Luego, los centros más elevados, que son este de aquí, el del corazón, el de la garganta, el de la frente y el de la cabeza, dice, se asocian con nuestra naturaleza más elevada e incluyen el centro del corazón, el de la garganta, 2 en la cabeza y uno de ellos asociado con la glándula pineal y otro con la pituitaria. Y son Anahata, Visuddha, Ajna y Sahasrara. ¿Okay? Estos 4 de aquí están más vinculados con nuestra naturaleza más elevada. El centro dominado Ajna, que es el de la frente, el tercer ojo que le llaman, el centro Ajna se encuentra aproximadamente a mitad de la frente cuando ésta se mide desde adelante hacia atrás. Y el centro coronario, Sahasrara, se encuentra más hacia atrás, específicamente en la coronilla. El centro Ajna, el tercer ojo, está involucrado especialmente en la meditación. En la mayor parte de las personas, los 4 centros superiores están menos desarrollados que los 3 inferiores. O sea, estos 3 inferiores los tenemos más desarrollados que estos de aquí. Muchos libros presentan los chakras de cara hacia el frente, como este de aquí, y estando más o menos cerca de la superficie anterior del cuerpo. Otros textos los presentan de cara hacia atrás, a 3 pulgadas aproximadamente de la parte posterior de la columna vertebral, exceptuando a los 2 centros en la cabeza. Claro, estos no están en la columna vertebral. De hecho, yo diría que en la mayoría de los libros se habla de que en los chakras hay el mismo chakra está por la parte de delante y está también por la parte de atrás, salvo el Sahasrara y el Muladhara, que es este de aquí, el Muladhara, y este de aquí son solamente uno. En cambio, los demás tienen la parte del chakra hacia adelante y la parte del chakra hacia atrás. Bueno, luego está el Kundalini Yoga, que es una variedad específica del Laya Yoga que hemos hablado antes. El propósito del Kundalini Yoga es despertar el poder latente que se encuentra dormido en la base de la espina dorsal y al hacer esto desarrollar las capacidades psíquicas en la persona. A pesar de estar dormido, todos nosotros seguramente, creo yo, igual hay alguien que no, pero todos nosotros tenemos dormido todavía el Kundalini, ¿no? Dice, a pesar de estar dormido, el Kundalini es la base de la energía en el cuerpo físico. El Kundalini es el fuego o la electricidad que resulta vital para nuestra existencia física. Tratar de despertar esta energía de forma prematura mediante la práctica del Kundalini Yoga es absurdo. No solamente absurdo, sino es peligroso. ¿Por qué? Pues si tenemos éxito en despertar el Kundalini durmiente, esto sería tan peligroso como jugar con una serpiente cobra antes que esté irritada. Con una serpiente cobra que esté irritada. En esencia, lo que habremos hecho es romper el velo que existe entre los campos o esfera físico y astral antes de estar preparados para afrontar las consecuencias. O sea, nosotros tenemos todavía, digamos, un velo que impide que veamos el campo astral. Cuando se despierta el Kundalini, este velo se rompe, ¿no? Entonces, si eso ocurre,
nos veremos cara a cara con entidades que no sabíamos que existían y sobre las cuales tenemos poco o ningún control. Esto mismo le sucede a las personas que destruyen ese velo mediante el uso descontrolado del alcohol o de las drogas. Y esto es cierto, yo tengo conocidos, algún pariente que ha abusado de drogas y tenía unas visiones, vaya, alucinaba, veía cosas rarísimas y que les daba incluso miedo, ¿no? Una vez ese velo se rompe, rara vez puede repararse y la pobre víctima con frecuencia es arrastrada hasta la demencia por voces y seres astrales, algunos de los cuales son visibles y otros no. Cualquier persona que practique el Kundalini Yoga está jugando con fuego. ¿Ok? Algunas personas han experimentado el despertar del Kundalini cuando un rayo les ha caído encima, pero estas personas casi nunca están preparadas para los resultados, para cuando el velo se rompe, ¿no? ¿Por qué el Kundalini Yoga tan siquiera existe si es tan peligroso? En la naturaleza hay fuerzas poderosas con las cuales podemos aprender a trabajar si lo hacemos mediante un esfuerzo gradual y persistente. Tenemos un gran respeto por la electricidad porque sabemos que puede matar, de manera que cualquier persona que esté en su sano juicio es cuidadosa en extremo con ella y solo actúa con ella de forma que sea seguro. El Kundalini es igual de poderoso y puede matar a la persona descuidada con la misma facilidad que la electricidad. Llegará el momento para cada uno de nosotros que se nos enseñará cómo despertar el Kundalini de forma segura para el beneficio de la humanidad, pero no para motivos egoístas. Para la mayoría de las personas esto está en el futuro lejano, varias vidas a partir de ahora. O sea, no tengamos prisa en despertar el Kundalini, ya llegará. Afortunadamente existen pocos instructores que tengan un gran conocimiento acerca del Kundalini. O sea, hay poca gente que sabe cómo despertar el Kundalini. Si estos instructores tuviesen un conocimiento mayor, hubiesen desarrollado poderes psíquicos sorprendentes. Tal y como es, incluso un poco de conocimiento resulta peligroso. Cuando no estamos preparados, cualquier poder nuevo que consigamos es peligroso porque no lo vamos a saber utilizar correctamente. El mejor consejo es no practicar ciertos tipos de ejercicios de respiración a menos que uno tenga un instructor en el cual uno tenga plena confianza. Si uno no confiaría su vida en esta persona bajo cualquier circunstancia, lo mejor es alejarse. O sea, porque son estos tipos de ejercicio de respiración los que pueden hacer que se despierte el Kundalini. Pero ya, como estamos hablando, estos ejercicios son peligrosos. Y bueno, hay ciertos cursos donde se promociona ciertos tipos de respiración. Cuidado con eso, hay que saber lo que se está haciendo. Hay muchas otras cosas a las cuales uno les puede dedicar el tiempo mientras tanto. O sea, dejemos el tema del Kundalini. Las prácticas del Tantra caen bajo la misma categoría que el Kundalini. Y en Occidente estas son a veces la base para la magia sexual y la magia negra. Estas prácticas del Tantra deben evitarse cuidadosamente. Aquí lo que viene del Tantra, la verdad es que no tiene tanto peligro como es en su enseñanza original. En su enseñanza original seguramente para muchos de nosotros sería bastante peligroso. Mucho de lo que se llama Kundalini en las clases de Hatha Yoga no es peligroso y no es el mismo del que enseñan yogis avanzados. Mientras las técnicas no tengan la intención de desarrollar capacidades psíquicas, estaremos seguros con toda probabilidad. Sin embargo, debemos estar alertas. Uno y solo uno es responsable por su éxito o fracaso como estudiante.
O sea, miremos de evitar estos cursos que nos prometen despertar el Kundalini o lograr que viajemos en el astral, etcétera, ¿no? O sea, lo que tenga que llegar ya llegará de forma normal en función de nuestra propia evolución. Si no hemos adquirido ciertos poderes es porque todavía no estamos preparados, entonces no provoquemos nada de esto, no busquemos estos poderes, ¿no? Luego está el Bhakti Yoga. Es el yoga de la devoción, pero en realidad opera casi en su totalidad en el campo o esfera astral emocional. No el auténtico Bhakti Yoga, ¿eh? La gente que piensa que está practicando el yoga de la devoción está moviéndose en el campo o esfera astral emocional. La mayoría de los devotos religiosos que parece que estén practicando el Bhakti Yoga, independientemente de si son budistas, hinduistas, etcétera, etcétera, están operando desde una base emocional. No importa si el motivo de la devoción es un ideal o un personaje. La emoción es la emoción y la misma nos ayuda mucho a adquirir la iluminación. Pregunta, dice, ¿quiere usted decir que los millones de devotos religiosos en el mundo están engañados? Y la respuesta, ¿la imagináis? Dice, dicho en una sola palabra, sí. Los devotos religiosos están engañados. Si esa devoción está basada en un fervor emocional, lo cual sucede para la mayoría de las personas, entonces dicha devoción proviene del deseo personal y del ego. Para una minoría muy reducida, la devoción no está basada en un deseo personal o en emociones, sino en un deseo verdadero de servir a la humanidad. O sea, estos son los auténticos Bhakti Yoga. Pero existe un camino mucho mejor que la devoción si el mismo es de naturaleza desinteresada y altruista. Dice, ¿y cuál es ese camino? El Raja Yoga. Porque recordar que hemos empezado la lección esta hablando como el título de Raja Yoga. Raja significa real, de modo que este yoga sería el rey de los yogas. El tratado sobre Raja Yoga más antiguo que se conoce se encuentra en los Yoga Sutras o aforismos de Patanjali. Nadie sabe cuándo se escribieron, pero en realidad no importa, ni nadie sabe quién es Patanjali, ¿no? Lo importante es que estos Yoga Sutras constituyen un método científico breve para aprender a controlar la mente mediante la meditación. O sea, si se siguen las instrucciones de estos Yoga Sutras, que por cierto, si tenéis el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, leerlo seguramente vais a entender muy poco si no tenéis a alguien que vaya interpretando cada uno de los Yoga Sutras, porque están escritos de una forma, digamos, un poco críptica, ¿no? Y entonces hay que aprender a interpretarlos. Pero entonces, siguiendo este método científico, la verdad es que es muy eficaz para controlar la mente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay más personas que sean conscientes de estos Yoga Sutras de Patanjali? Entonces, muchas personas han escuchado acerca de ellos, pero es muy fácil descartar algo que ha sido escrito en una lengua arcaica que resulta difícil de entender hoy día. Además de esto, aprender a controlar nuestra mente es tarea difícil y pocas personas están dispuestas a tomarse la molestia de hacerlo. Para la mayoría de la gente siempre existen cientos de cosas más importantes y apremiantes que realizar un esfuerzo que los lleve a la iluminación. Aquí he puesto dos de los Yoga Sutras, que empieza el libro este de Patanjali diciendo, y ahora he aquí una exposición de los principios y prácticas de la yoga. Dice, esta yoga se alcanza por el control y la cesación de las modificaciones de la mente. Modificaciones de la mente es aquello de que el mono que va pasando de una rama en otra, de pensamiento en pensamiento, o sea, se va modificando el contenido de la mente, ¿no?
Y con el yoga se consigue el control y el cese de estas modificaciones, de este ir y venir de los pensamientos, ¿no? Pero he subrayado este y ahora. ¿Qué quiere decir y ahora? He aquí una exposición de estos principios y tal. Quiere decir, y ahora, cuando ya has hecho todo el trabajo previo, cuando te has tomado la molestia de controlar tu mente un poco y de dejar estas cosas que te están entreteniendo, cuando ya estás preparado, entonces vamos a ver esta exposición de los principios y prácticas del yoga. O sea, entrar en el Raja Yoga así de golpe y porrazo tiene poco sentido, ¿va? Primero hay que hacer este trabajo previo de hacer esas meditaciones y tal, y cuando ya tenemos ese trabajo previo hecho, entonces es cuando podemos empezar a practicar el Raja Yoga. Vale, Tere dice que se tiene que ir. Bueno, pues continuamos. Dice, ¿sobre qué se trata exactamente en estos Yoga Sutras? Dice, la mayor parte de los temas tratados en estos Yoga Sutras los hemos discutido en este libro. El Raja Yoga comprende el uso de mucho intelecto en combinación con una pureza inmaculada y un valor indómito, o sea, tres cosas de las que ya hemos hablado previamente, para hacer lo que sea necesario para reconectarnos con nuestro yo superior. ¿Okay? Si hemos de movernos hacia adelante, debemos estar dispuestos a sacrificar y dejar ir mucho de lo que ha sido importante para nosotros durante muchas vidas. Tenemos que empezar a renunciar a muchas cosas si queremos caminar en este sendero que está delante nuestro, está para ahí para que lo caminemos, ¿no? Pero claro, caminarlo significa renunciar a bastantes cosas, ¿no? No podemos adelantar y a la misma vez aferrarnos al pasado. Ningún ser humano puede servir a dos amos. O sea, o tomamos el sendero o seguimos viviendo la vida cotidiana de todos los días, ¿no? No podemos estar inmersos en la vida espiritual y a la misma vez estarlo en el mundo material. Yo diría que aquí es como aquello que decía Jesús, ¿no? Ser del mundo pero no estar en el mundo, ¿no? Georgina. Decía un maestro mío que para empezar el camino iniciático, tienen que no se involucren ni en política, no se involucren ni en religión. De otra manera, pues no pueden comenzar un camino iniciático. Yo me quedé así como de, perdón, o sea, eso hace como 20 años, ¿no? No lo entendí, ahora ya lo capté mejor, ¿no? Es un comentario nada más, gracias. Gracias, Georgina. Bueno, yo diría que te doy la razón. Ahora, hay una parte en la que creo que habría que, digamos, concretar un poco esto que dices, ¿no? O sea, una cosa es no participar en política, en tal. Yo creo que más que no participar es decir, no me adscribo a ninguna idea y estar abierto a cada momento lo que pueda ocurrir. Hoy pienso así, mañana pienso así, depende de las circunstancias, voy a actuar de una manera o de otra, pero no amarrarme a unas ideas preconcebidas, ¿no? Y luego está el tema de decir, ¿tenemos que hacer o no hacer? Está aquel cuento que me parece que explicó Krishnamurti, o no lo sé, aquel que se cae en un pozo y pide ayuda, socorro, socorro, sácame de aquí, y pasa por allí alguien que está estudiando espiritualidad y le dice, no puedo porque es tu karma, ¿no? Sí, hay mucha gente que piensa que todo está como tiene que ser y por lo tanto hay que confiar y no hacer nada. Yo pienso que tenemos que hacer. Nuestra obligación es hacer lo que creemos que es correcto, independientemente que luego ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero ese, digamos, pasar
y no colaborar en nada, yo personalmente no estoy de acuerdo. Una cosa es no participar en esto o en lo otro, no adscribirme a ciertas ideas, pero no estar, digamos, pasando de todo lo que ocurre a mi alrededor. Creo que nuestra obligación es actuar. Si yo veo que alguien se ha caído y le puedo ayudar a levantarse, ¿por qué pensar, se ha caído, es su karma, algo tendrá que aprender? Ojo con lo que estudiamos y cómo lo interpretamos, ¿eh? Bueno, Manuel. Sí, bueno, igual era hacer un comentario. Es que a mí me cuesta mucho creer, ya sé que se dice mucho y los sabios lo dicen, sí, el tema de no servir a dos amos, ya lo dijo Jesús, no se puede servir al dinero o tal, ¿no? Cuando lo del César. Pero esto que pone, no podemos estar inmersos en la vida espiritual y a la vez estarlo en el mundo material. Es que, vamos a ver, ¿cómo conjugamos eso? Precisamente yo entiendo que el hecho de ser humanos y estar aquí obedece a algún plan, a algo. Yo, desde luego, en mi opinión o lo que yo pienso es que yo no puedo pensar como un cátaro que nosotros somos una envoltura maléfica, mala, que no sirve para nada. Tiene que tener un sentido. Y por lo tanto, estamos inmersos en algo que está en un plan establecido. Y el desarrollo que llevamos es de un plan establecido. ¿Cómo no se puede tener apego a ciertas cosas? Tú tienes que tener apego a unos mínimos vitales. O sea, a mí me parece muy demagógico cuando alguien dice no hay que tener apego. Bueno, pues usted dejaría su casa, su trabajo, sus hijos, su vida. Joder, con el apego. No lo sé. Es una reflexión que me viene, ¿eh? No es una crítica a nadie en concreto, pero lo he oído tantas veces, pero me parece a veces, perdonen la expresión, a veces ridículo, porque nadie me logra explicar realmente cómo se conjuga eso. Cuando alguien me dice eso, sí, bueno, y a lo mejor me lo dice una persona que conduce un BMW, que tiene un chalet en la sierra y su casa en la playa, y bueno, ¿y usted de verdad piensa lo que me está diciendo? Claro, es que esa es la pregunta que dejo ahí al grupo en general. Si alguien sabe resolverme ese enigma de cómo en este último párrafo no podemos estar inmersos en la vida espiritual y al mismo tiempo en la material. Vale, pues por favor, si alguien lo sepa, a mí me encantaría darle la razón y decir, joder, me ha convencido, pero creo que es muy difícil, que se está tendiendo a hacer una demagogia que no lleva a ninguna parte, sino a liarnos más todavía. Yo creo mucho mejor para eso en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza era muy claro de cómo, por ejemplo, buscar a Dios y tal, y no decía que teníamos que renegar del cuerpo. El cuerpo es algo que se nos ha dado, y como tal, creo que hay pues que bueno, que trabajar con ello, pero no desecharlo. Gracias, es todo. Sí, sí, Manuel, está claro. El cuerpo es el vehículo que necesitamos para seguir evolucionando. Sin cuerpo no evolucionaríamos. Y evidentemente tenemos que cuidarlo, limpiarlo, alimentarlo, etcétera. Y aquello de decir que si queremos ser espirituales hemos de renunciar a todo lo material, pues la verdad es que para nosotros resulta imposible. Lo que sí podemos ir haciendo es irnos desapegando poco a poco, que estamos muy apegados a muchas cosas y a veces incluso nos identificamos con lo que tenemos. O sea, soy una persona que tengo un cochazo, o que tengo un yate, o que tengo no sé qué, y eso me da, o sea, hemos de desvincularnos de muchas cosas que evidentemente no somos. Ahora, necesitamos un montón de cosas materiales, pero sí que hemos de mirar, de irnos desapegando de muchas cosas y de muchas necesidades que, que son ficticias. Hay muchas de las cosas que estamos consumiendo que son superficiales, que no hacen más que meternos en el consumismo, que, que están colaborando en contaminar el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, miremos de vivir no sé, de mejor manera, de forma menos material, ¿vale? Ahora, renunciar a lo material para nosotros es imposible, evidentemente. María Claro, Rosa. perdón, pero
Sí, un inciso únicamente, pero claro, es que acabar de decir algo que es clave. Es que una cosa es a lo mejor ser usurero, codicioso o tal. Cuidado, ya hablamos ahí exactamente de otra cosa o incluso de no dar ejemplo con lo que decimos. Porque curiosamente quien muchas veces defiende estos postulados, pues precisamente no da un ejemplo, digamos, por lo menos cuantitativo o cualitativo, de ninguna de las maneras. Por eso, yo creo que ahí lo has explicado muy bien. Yo entiendo eso también como lo has dicho. Yo creo que es muy correcto. Gracias. A ti, Manel. María Rosa. Vale, ahora, gracias, Ramón. Mira, que me he quedado con las dos palabras religión y política. A ver, yo lo que entiendo es que son dos aspectos que pueden conducirnos a lo separativo con mucha facilidad. Entonces, tenemos que observarlo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo nos relacionamos? Sean de la religión que sean las personas o los políticos, es igual. Son dos aspectos que han salido ahora en las últimas frases y he querido pues poner un poco porque pienso que el tema este de la separación es muy importante que lo tengamos presente. O sea, los seres humanos tendemos mucho a separarnos y estamos en un momento pues que con todo lo que estamos trabajando, estudiando, tenemos que tenerlo muy presente para ver dónde nos caemos y cuántas veces nos caemos en estos aspectos que son separativos. La Clarisa, yo le he oído decir muchas veces, por ejemplo, cuando sabemos que una cosa es de la personalidad o viene del alma, y ella siempre ha dejado muy claro, lo que es separativo viene de la personalidad, lo que es unitivo viene del alma. Lo dejo aquí, ¿vale? Gracias, Gracias, ¿eh? María Rosa. Así es, así es. El gran problema de la humanidad es el ego. El ego es, estamos identificados con lo que no somos y nos sentimos separados de los demás y esto es lo que está convirtiendo el mundo en lo que vemos cuando abrimos la televisión y vemos las noticias, ¿no? Tenemos que convencernos de que somos una parte de un todo y abandonar un poco ese sentido de individualidad. Yo soy yo gracias a todo lo demás que existe. Sin todo lo demás yo no existiría. Entonces, tenemos que tener presente que todo lo que sea separativo está perjudicándonos tanto a nosotros como a los demás, ¿no? Y bueno, esto ya lo sabemos, pero lo tenemos que interiorizar, lo tenemos que... Y cuando estamos haciendo ciertas acciones, siempre tenemos que cuestionarnos si lo que estamos haciendo lo hacemos en interés propio o en interés general. Muchas veces nos podemos confundir y pensar que estamos haciendo un bien cuando realmente lo que estamos haciendo es satisfaciendo un deseo personal. Pero bueno, el discernimiento es fundamental. Bueno, Daniel. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel. Vamos a ver, aquí se ha hablado, primeramente se ha hablado distintas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, de educar en valores, de personas que puedan educar en valores. Eso está bien, siempre y cuando sean modelos, sean referentes, o practiquen con los valores que predican. Porque si no, si tú quieres educar en valores y después esos valores no los llevas a la práctica y no se ven, yo creo que lo importante es que los demás vean esa coherencia, eso que dices,
que realmente lo estés haciendo tú, porque si no, tiene poca influencia eso. Esa es una de las cosas. Otra que se ha dicho también es la religión y la política. Estoy de acuerdo que la política es separatividad, sobre todo cuando vemos que los grupos de distintos partidos, eso ya lo dice todo, ¿verdad? Partidos, por lo cual ya te está hablando de una separatividad, vamos, intrínseca, ¿no? Dentro de lo que es la política. Y por otra parte, también ha comentado Manuel el tema este de vivir, no vivir lo material, lo espiritual. Yo lo veo más como que sí que tenemos la convivencia, pero no debemos de connivencia. Eso es importante, o sea, convivir es necesario porque estás aquí, no te puedes eludir, no te puedes marchar a ningún sitio, tienes que estar aquí además, porque es el plano que nos ha tocado vivir y estamos en este planeta y estamos en este nivel de conciencia, pero otra cosa es la convivencia, que lo que te digan los dogmas, los mapas de creencia, etcétera, que los hagas tuyos, no los hagas tuyos y para eso tienes el discernimiento. Eso para mí es lo que significa la diferencia o no vivir en lo material y sí en lo espiritual. Esa diferencia es muy importante, porque es lo que tú has comentado también, Juan, ese cambio de vida, ¿verdad? Ese dejar cosas que nos habíamos creído que eran así y nos estamos dando cuenta, yo creo que ya hay una masa crítica importante de personas que ya se están dando cuenta de que las cosas no son como nos las están contando. Todo desde que acabó el calendario maya, ¿no? En la sala de los espejos todo está a la vista, todo se ve y todo ya está mucho más claro. Sobre todo ve el que quiere ver, porque el que no quiere ver no ve. Pues para mí lo importante es esa diferencia entre la convivencia y la convivencia. Simplemente ese comentario. Gracias. Gracias, Daniel. Ojalá sea cierto lo que dices, que hay una masa crítica suficientemente con los ojos abiertos, ¿no? Manuel. Sí, bueno, otra vez. Vamos a ver, yo, por ejemplo, lo que ha dicho lo que ha dicho Daniel, ¿no? La convivencia, eso es importante. La convivencia tenemos que asumirla porque vivimos en sociedad y además somos animales de congregación, generalmente. O el 99% somos animales de congregación, racionales. Política, el odio, el racismo, eso es lo que es ilegítimo, la separación que viene dado por esos temas o por otros temas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte, a mí me enseñó un profesor mío de Cábala, una parte muy interesante que me explicó que a veces tenemos rechazo a alguna persona y no sabemos por qué. Y no quiere decir eso que ni yo piense mal, que sea mala esa persona y a lo mejor es bastante mejor que yo. Solo que ocurre que la vibración espiritual es diferente y no estamos en la misma onda. Y eso también ocurre. Estas veces que a alguien lo rechazas o no te gusta estar donde está él y ni te ha hecho nada ni ocurre nada. Eso también ocurre a veces. Pero eso no es por maldad, simplemente es un tema espiritual. A mí me lo estuvieron explicando que es que tu inconsciente y tu alma vibra de una manera diferente a esa persona. Igual que cuando das a una persona que te cae muy bien y bueno, va a ser siempre, la vas a querer tener cerca, es porque coincide mucho con esa vibración. Es un plano que tenemos en un universo que se llama Hayek, que es el que nos rodea un poco unos metros a todos y que coinciden o no. Entonces yo creo que hay esas dos vertientes. Ahí lo que es la separación, pues por sociopatía, por ejemplo, o lo que hay separación concreta de algo o alguien simplemente por este tema. Lo que pasa es que probablemente no lo sabemos, pero suele ser eso, ¿eh? Esto al menos es lo que me explicaron a mí. No, y es que seguro Gracias. que si os observamos nos damos cuenta que precisamente por lo que dices, por vibración, hay personas con las que sentimos cierto rechazo y con otras personas sentimos cierta atracción y solamente es vibración, lo cual significa que tengamos presente todo esto para cuando sentimos este posible rechazo hacia ciertas personas, pues que, bueno, que analicemos un poco qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor esa persona merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, ¿no? Bueno, amigos y amigas,
son ya las 8. Me parece muy interesante que de paso de que estamos leyendo el libro y estamos estudiando y viendo estas ideas, me parece muy interesante que estemos compartiendo ideas, que estemos hablando, cada uno expresando lo que piensa, ¿no? A mí me parece que esto enriquece mucho estos encuentros, ¿no? Entonces, esta lección tendrá que continuar dentro de 2 martes, ¿vale? Estamos en la diapositiva 16 y tenemos que llegar a la 27, o sea que habrá una tercera parte de esta charla. Yo en todo caso lo dejo ahora sí. El próximo día continuaremos aquí donde nos hemos quedado con las escuelas de yoga y bueno, pues dejo de compartir y si queréis comentar algo ahora, antes de cerrar, pues solamente tenéis que abrir los micros. Sí, Ramón, soy Daniel. No, lo que decía de la masa crítica es que yo cada vez encuentro más personas que se interesan en estos temas. Personas que a lo mejor hace un tiempo, igual que yo, no tenía ningún interés o no me llamaba la atención o lo veía como algo más parapsicológico, que eso sí me llamaba la atención, ¿verdad? Pero yo ahora, últimamente, veo que hay gente que se está acercando más a lo que es una espiritualidad práctica. Supongo que también la pandemia ha ayudado, porque hay personas que han hecho un cambio en su vida a raíz de darse cuenta de determinadas cosas, ¿no? Las que sean, las que cada uno haya podido aprender. Y también les ha llevado a hacer un clic y ese clic les lleva a un modelo de vida diferente. Y yo veo que cada vez me encuentro con más personas con las que puedo hablar de determinados temas que hace un tiempo no podía hablar. A eso me refiero con que hay una masa crítica que yo creo que va creciendo, un consciente colectivo que va a un aumento. Eso es lo que yo experimento. Luego no sé qué masa crítica, qué porcentaje será, que seguro que no es muy grande, pero va creciendo, Ramón. Tengamos esperanza. Sí. Seguramente es cierto lo que estás diciendo, Daniel. Yo también sé de que a pesar de que aquí hoy nos encontramos 21 personas, éramos antes 22, no somos muchos, pero sé que aparte hay mucha gente que participa en cursos de crecimiento personal, cursos de espiritualidad, que están fuera de lo que estamos haciendo nosotros en la Sociedad Teosófica. Pero bueno, son personas que están en el camino, que van caminando por sitios diferentes. Y bueno, lo que sería interesante es que todas estas personas, esa conciencia que hay, sea esa masa crítica que permita que en el mundo puedan empezar a cambiar cosas, ¿no? Pero todavía falta mucho, yo la verdad es que veo el mundo como está y creo que tiene que cambiar mucho, la cosa está fatal y no solamente ya porque que también, ¿no? Evidentemente, las guerras, el sufrimiento que está causando, pero es que estamos acabando con el planeta, estamos destruyendo el planeta. Entonces, no sé qué masa crítica tiene que haber para que esto pueda empezar a cambiar. En fin, lo dejamos aquí. No, se ha dado un pequeño paso. Se ha dado un pequeñito paso, Ramón, que es que hay mucha gente que está dejando de comer carne. Y eso ya es un pequeñito paso, Sí. Poco a poco. Bueno, Ramón, que tú tienes que marchar, que te están esperando. Hay un poco, venga, hay un poco de prisa, no tan poco a poco, porque la cosa empieza a ser urgente. Bueno, pues... un placer veros, oíros a todos. Dejo de grabar. Un abrazo a todos. Adiós. Venga. Gracias por haber estado hoy con nosotros y bueno, nos vemos el próximo día, ¿vale? Muy bien. Gracias, Ramón. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias. Adiós a todos. Que os vaya bien a Adiós todos. a todos.
todos. Adiós a Gracias. todos. Bye bye. Adiós a todos. Gracias. Gracias.